Los planificadores militares utilizan una frase específica para definir el momento en que una fuerza atacante agota su impulso, extiende al límite su logística, consume su poder de combate y no puede seguir avanzando. Lo llaman el punto de culminación. Cada ofensiva, sin excepción, llega a este estado, constituyendo lo que se conoce como la ley de hierro de la guerra. El atacante avanza, se consume en el esfuerzo y eventualmente el límite delantero de su avance se convierte en la próxima línea defensiva. El punto de culminación no es un fracaso, sino una cuestión de física y la forma que adopta toda campaña militar que se haya librado en la historia. Despojando al conflicto de la propaganda, las maniobras tácticas y los comunicados de prensa diarios de ambas partes, lo que se encuentra debajo de toda la postura operacional de Rusia durante los últimos 18 meses es una apuesta única, fría y calculada, que Ucrania eventualmente se quedaría sin recursos. La estrategia de Moscú consistía en esperar a que Ucrania alcanzara ese punto de culminación, apostando a que se quedaría sin hombres, sin proyectiles, sin voluntad política occidental y sin el impulso que la había llevado a través de Kiev, Kharkov y Jersón, superando cada golpe posterior que había propinado a un ejército ruso al que todos, incluido él mismo, le habían dicho que ninguno de esos impactos era posible. Para ello, Rusia construyó sus líneas, absorbió sus pérdidas y esperó. Sin embargo, lo que nadie en Moscú había modelado, y lo que ningún planificador operacional ruso había introducido en sus hojas de cálculo, cronogramas y proyecciones confiables sobre la capacidad de atención occidental, era la posibilidad de que el punto de culminación de Ucrania llegara después de que la propia línea de frente de Rusia ya se hubiera roto. Eso es exactamente lo que ha sucedido ahora, no en un solo día dramático, ni en un solo sector que pudiera descartarse como una anomalía local, sino a lo largo de múltiples ejes de avance en un patrón que se ha acelerado más allá de las proyecciones más optimistas de cada servicio de inteligencia occidental que ha estado siguiendo esta guerra. Esto está obligando a un examen fundamental de la geometría estratégica básica del conflicto. Ucrania no solo está avanzando, sino que lo está haciendo más rápido de lo que predecían los modelos, más rápido de lo que las reservas rusas pueden responder, y lo que es más significativo, más rápido de lo que las suposiciones políticas y estratégicas que han gobernado la participación occidental con esta guerra pueden absorber cómodamente. Algo se ha roto en la línea de frente de Rusia, y las cosas rotas en la guerra rara vez sanan por sí solas. Para entender por qué esto está ocurriendo ahora, por qué el colapso se está produciendo en este momento preciso y no hace 6 meses o dentro de 6 meses, hay que entender lo que es realmente una línea de frente, no en el sentido físico de una línea en un mapa, sino en el sentido sistémico, como un sistema vivo y dinámico que requiere entradas constantes para mantener su integridad estructural, y que falla no cuando los componentes individuales se rompen, sino cuando la tasa de degradación supera la tasa de reparación. La línea de frente de Rusia en Ucrania no es un muro, sino una red de posiciones de combate conectadas por estructuras de mando, sostenidas por cadenas logísticas, animadas por las decisiones de oficiales en todos los niveles, desde el grupo de ejércitos hasta la escuadra, y dependiente en última instancia de la voluntad de los soldados individuales de permanecer en su posición cuando todo a su alrededor sugiere con fuerza que quedarse es una decisión terminal. Cada uno de esos componentes ha estado bajo una presión sostenida, deliberada e inteligente durante meses. Las estructuras de mando han sido blanco de ataques de precisión ucranianos que han matado o incapacitado a un número estadísticamente extraordinario de oficiales rusos en los niveles medios críticos, como los coroneles, tenientes coroneles y mayores, cuya competencia profesional y presencia física son las que transforman una colección de hombres armados en trincheras en un organismo defensivo funcional. Las cadenas logísticas han sido interceptadas por ataques ucranianos de drones y misiles de largo alcance contra depósitos de combustible, almacenamiento de municiones y los nodos ferroviarios y de carreteras,
a través de los cuales fluye el sostenimiento ruso hacia el frente. La arquitectura de comunicaciones ha sido desbaratada por una campaña de guerra electrónica de creciente sofisticación que ha reducido, en algunos sectores, la coordinación táctica rusa a limitaciones cercanas a la era predigital. Y los propios soldados, los hombres en las trincheras, cuya decisión de mantener la posición o huir determina si una línea defensiva existe o no, han estado bajo una presión para la que ningún programa de entrenamiento te prepara, viviendo la experiencia de ver cómo todo a su alrededor se degrada mientras no se les da ninguna explicación coherente de por qué, ninguna promesa creíble de mejora y ninguna evidencia visible de que los sacrificios ya realizados estén comprando algo más que más tiempo en la misma posición catastrófica. El soldado ruso en la línea de frente, en la fase actual de esta guerra, no es el mismo soldado que invadió en febrero de 2022. Aquel efectivo, aunque estuviera mal equipado y mal dirigido, se encontraba animado por alguna versión de una narrativa, una historia sobre lo que estaba haciendo y por qué. Sin embargo, esa narrativa ha sido erosionada por 3 años del tipo específico de guerra que desgasta los relatos de manera más eficaz. Un conflicto que prometió una victoria rápida, entregó un desgaste sin fin y ha requerido el reemplazo constante de cada promesa rota por una nueva que la audiencia está cada vez demasiado cansada y afligida para creer. La moral no es una métrica blanda, sino un multiplicador de combate. Cuando la moral se degrada más allá de cierto umbral, las líneas defensivas que parecen sólidas en los mapas se vuelven huecas, mantenidas por la inercia y el miedo al castigo, en lugar de por la voluntad activa de luchar, quedando así expuestas a colapsar con una velocidad que los obstáculos físicos por sí solos no permitirían predecir. Ese umbral parece haberse cruzado en secciones significativas de la línea de frente de Rusia. La aceleración comenzó de formas que parecían, a primera vista, el ritmo ordinario de una guerra de desgaste demoledora. Un pueblo tomado aquí, una línea de árboles despejada allá, progresos incrementales medidos en cientos de metros e interpretados por observadores externos como la continuación del avance lento y sangriento que había definido la fase media del conflicto. Los mapas se actualizaban y los analistas registraban las ganancias sin revisar fundamentalmente sus proyecciones. La guerra parecía estar haciendo lo que había hecho durante meses, consumiendo vidas en ambos lados a cambio de pequeñas parcelas de terreno devastado. De pronto, los incrementos comenzaron a cambiar, no en todas partes ni de manera uniforme, sino en sectores específicos. En un patrón que los analistas militares empezaron a notar con la alerta particular que acompaña a los datos genuinamente anómalos, la velocidad del avance ucraniano comenzó a superar la tasa de reposicionamiento defensivo ruso. La distancia entre donde Ucrania estaba ayer y donde se encuentra hoy empezó a exceder la distancia que las reservas rusas podían recorrer entre la decisión de desplegarlas y el momento en que llegaban a la posición amenazada. La brecha entre el ataque y la respuesta, el intervalo operacional del que depende todo sistema defensivo para poder cerrarse, comenzó a ensancharse en lugar de estrecharse. En términos prácticos, esto significó algo que los soldados experimentados y los planificadores militares reconocen de inmediato, y que es casi imposible de revertir una vez que empieza. Una línea defensiva comenzaba a desintegrarse, no porque sus posiciones individuales estuvieran siendo superadas, sino porque las posiciones estaban perdiendo contacto entre sí. Las unidades que habían formado parte de una red defensiva entrelazada empezaron a descubrir que la red ya no existía, que las unidades en sus flancos se habían retirado, habían sido destruidas o simplemente habían desaparecido de las comunicaciones de la manera en que lo hacen las unidades cuando están en proceso de retirada desordenada. De repente, un pelotón de infantería que había sido el centro de un sistema defensivo conectado se encontró expuesto en ambos flancos, sin instrucciones coherentes de una estructura de mando que había dejado de funcionar. El término militar para lo que ocurre a continuación es contagio. Cuando los soldados que han estado manteniendo una posición descubren que las posiciones a su alrededor se han colapsado,
se enfrentan a un cálculo de supervivencia que no tiene nada que ver con las órdenes, la lealtad o el sentimiento nacional. Se enfrentan a la aritmética del cerco, quedarse y ser rodeados o moverse mientras el movimiento sea todavía posible. En unidades con un liderazgo sólido, fuerte cohesión y una firme creencia en la misión, ese cálculo puede ser anulado. En unidades que han sido desgastadas hasta quedar en una fracción de su composición original, reconstituidas en torno a reclutas que eran civiles hace 6 meses y asignadas a oficiales que nunca han conocido, el cálculo se resuelve de forma rápida y unánime. Así es como se ve el colapso del frente desde el interior, no como una carga dramática ni una batalla decisiva, sino como un vaciamiento gradual, luego repentino e irreversible de la voluntad de resistir, expresado en el movimiento de soldados individuales que se alejan de las posiciones que se les ordenó mantener. Desde el lado ucraniano, avanzar hacia un frente en colapso tiene su propio carácter específico. No es la experiencia de romper defensas preparadas, algo que posee su propia cualidad terrorífica debido a las minas, la artillería preregistrada, la resistencia decidida y el horror específico de luchar por cada 100 metros de terreno contra hombres que también luchan por sus vidas. Avanzar en un frente colapsado es más rápido, menos costoso y a su manera más desorientador, porque la velocidad del cambio supera la capacidad de consolidar el terreno y el instinto de los soldados entrenados de asegurar lo que han tomado antes de buscar más. El peligro de avanzar demasiado rápido, de superar la propia logística, el propio mando y control, y la propia capacidad de mantenerlo tomado frente a un contraataque es real y exige una disciplina constante. Sin embargo, en la fase corriente, los comandantes ucranianos parecen haber calibrado bien esa disciplina, manteniendo formaciones coherentes mientras explotan las brechas que el colapso defensivo ruso ha abierto más rápido de lo que la planificación operacional rusa puede cerrar. Los mecanismos específicos de por qué las reservas rusas, el último sistema de defensa contra este tipo de colapso en cascada, han fallado en cumplir su función diseñada, muestran fallas estructurales. El empleo de reservas es la variable más crítica en la guerra defensiva. Una línea de defensa no está diseñada para ser impenetrable en todos los puntos simultáneamente, sino para resistir el tiempo suficiente en cada punto amenazado para que las reservas lleguen y restablezcan la posición. Las reservas son la respuesta inmunitaria del sistema, el mecanismo por el cual el fallo localizado se contiene antes de que pueda extenderse a la red más amplia. Si las reservas llegan lo suficientemente rápido, con la fuerza suficiente y con la coordinación necesaria, la posición colapsada puede restaurarse y el avance detenerse. Si no lo hacen, el colapso se propaga. El sistema de reservas de Rusia, en la fase actual de la guerra, se ha degradado de 3 maneras interconectadas que se potencian mutuamente con una crueldad que ningún factor por sí solo produciría. La primera forma es física. La campaña de ataques de largo alcance de Ucrania, realizada con un inventario creciente de drones de producción nacional, complementados por misiles suministrados por Occidente, ha tenido como objetivo las posiciones de reserva rusas, las zonas de concentración y los corredores de movimiento con una persistencia y precisión que ha hecho que el traslado de las fuerzas de reserva desde sus áreas de reunión hasta el frente sea una operación más costosa y lenta que hace un año. Los vehículos son rastreados desde el momento en que abandonan sus posiciones cubiertas. Las columnas son atacadas en tránsito y los comandantes que dirigen el movimiento son tomados como blanco específicamente, lo que genera retrasos adicionales a medida que la autoridad de mando se delega en la cadena a oficiales que no fueron informados de todo el panorama operacional. Un batallón de reserva que debía recorrer 60 kilómetros y llegar en 4 horas, está llegando en 8, mermado de efectivos, habiendo perdido vehículos y oficiales en la carretera y en un estado psicológico que no es el de una fuerza confiada que se mueve para restaurar una línea defensiva, sino el de una fuerza asustada que ya ha estado en combate antes de alcanzar el frente.
La segunda degradación es cualitativa. El ejército ruso ha estado consumiendo sus formaciones de reserva con una voracidad que el sistema de movilización ha luchado por equiparar en calidad, si no en cantidad. Los soldados profesionales, los suboficiales experimentados y los oficiales con múltiples rotaciones de experiencia real en combate, que sabían cómo dirigir unidades improvisadas bajo presión, han sido consumidos de manera desproporcionada por 3 años de guerra de alta intensidad. Lo que queda en el canal de reservas y lo que se está generando mediante el esfuerzo continuo de movilización está compuesto cada vez más por hombres cuya preparación militar es breve, cuyo equipamiento está degradado en comparación con el disponible al inicio de la guerra, y cuya integración en unidades tácticas funcionales ha sido incompleta. Estos no son hombres incapaces, pero no constituyen la fuerza de reserva que la doctrina defensiva rusa asumía que estaría disponible. Y la brecha entre la reserva supuesta y la reserva real se amplía cada vez que una unidad bien entrenada es enviada para tapar una brecha y resulta destruida en el proceso. La tercera degradación es sistémica, y es la que las otras dos han hecho posible de formas que no habrían logrado por separado. La capacidad del sistema de mando ruso para tomar decisiones rápidas y precisas sobre el empleo de reservas depende de recibir información exacta y oportuna sobre dónde se ha colapsado el frente, cuánto ha penetrado el avance ucraniano y qué fuerzas están disponibles para responder. Esos 3 aportes de información han sido comprometidos. Los informes que llegan desde las unidades colapsadas son fragmentarios, tardíos, y están teñidos por el impulso humano específico de describir una situación como menos catastrófica de lo que es cuando se es el oficial responsable de la unidad que falló. La vigilancia aérea, que podría proporcionar una verificación independiente de esos informes, está disputada por la guerra electrónica ucraniana y la interceptación de drones. Asimismo, el panorama de fuerzas disponibles, es decir, la evaluación realista de qué reservas están listas para moverse y en qué condiciones, ha sido consistentemente optimista en relación con la realidad que emerge cuando las unidades son desplegadas. El resultado es un sistema de mando que toma decisiones con un déficit de información tridimensional, comprometiendo fuerzas que están en peores condiciones de las representadas en situaciones que son más graves de lo reportado, llegando más tarde de lo previsto a posiciones que se han movido más allá de lo que muestran los mapas. Bajo estas condiciones, el empleo de reservas no restaura la línea defensiva, sino que se suma al recuento de bajas. Por debajo del panorama táctico y operacional, algo se está transformando a un nivel que definirá la fase final de este conflicto con mayor profundidad que cualquier avance individual. La aritmética fundamental del personal militar se ha vuelto en contra de Rusia de formas que fueron predichas por demógrafos y analistas militares hace años, y que ahora se hacen visibles en la composición real de las unidades rusas en el frente. Rusia afronta un problema de soldados que es estructural, no situacional. No puede resolverse con otra ola de movilización, porque el problema no radica en el número de hombres disponibles, sino en la proporción de soldados entrenados, equipados y motivados frente a la longitud del frente que se necesita mantener y el ritmo al que ese frente los consume. Rusia ha estado operando con un déficit en esa proporción desde aproximadamente mediados de 2023, compensándolo al aceptar estándares de calidad más bajos en las unidades reconstituidas, al extender los despliegues de los soldados sobrevivientes más allá de los límites que mantienen la efectividad en combate, y al emplear soldados norcoreanos, un acontecimiento de implicaciones tan extraordinarias que requiere su propio análisis. El despliegue de tropas norcoreanas en el frente de Kursk representa el primer empleo operacional de fuerzas terrestres extranjeras en este conflicto, y marca un umbral que Rusia cruzó con aparente renuencia, lo que por sí mismo evidencia la gravedad del problema de personal que estaba destinado a mitigar. Corea del Norte no envía soldados a guerras extranjeras como un favor geopolítico casual. El acuerdo requirió concesiones significativas,
que casi con certeza incluyen transferencias de tecnología de armas, apoyo económico y respaldo diplomático que Rusia normalmente no estaría dispuesta a proporcionar. Pagar ese precio significa que la alternativa, continuar sin el aumento de mano de obra, era peor. Los soldados norcoreanos son disciplinados y físicamente capaces, habiendo sido sometidos a entrenamiento militar desde la infancia en una sociedad que trata el servicio militar como algo existencial. Pero no están entrenados para el carácter específico de esta guerra, caracterizada por un entorno saturado de drones, en disputa electrónica y técnicamente complejo, donde la capacidad del soldado individual para usar comunicaciones digitales, navegar con GPS, emplear óptica avanzada y adaptarse a situaciones tácticas que cambian rápidamente importa enormemente. La curva de aprendizaje para las unidades norcoreanas que se enfrentan por primera vez a los drones, la guerra electrónica y las tácticas de Ucrania ha sido empinada y letal. Las tasas de bajas entre las formaciones norcoreanas se han reportado a niveles que se considerarían extraordinarios incluso para los brutales estándares que esta guerra ha normalizado. Su presencia no resuelve el problema de personal de Rusia, sino que revela su profundidad. El avance de Ucrania también está siendo posible gracias a un factor que recibe insuficiente atención analítica en la mayoría de las coberturas del conflicto. El desarrollo progresivo de la capacidad industrial militar orgánica de Ucrania y la creciente integración de esa capacidad con las cadenas de suministro occidentales de maneras que están creando una sostenibilidad operacional real, en lugar de la capacidad episódica que caracterizó a las fases anteriores. Ucrania comenzó esta guerra dependiendo casi por completo del equipo de la era soviética y de cualquier entrega occidental que pudiera organizarse con la suficiente rapidez. 3 años después, ha desarrollado una base industrial de defensa que, aunque sigue siendo mucho menor que la de Rusia, está específicamente optimizada para el carácter de esta guerra, de maneras en que el complejo industrial ruso, más grande pero menos ágil, no lo está. La producción ucraniana de drones en plataformas aéreas, marítimas y terrestres se está ejecutando a volúmenes que habrían parecido imposibles en 2022. Las armas producidas se actualizan continuamente en función de los comentarios del campo de batalla, en un ciclo de tiempo medido en semanas, en lugar de los meses o años que requieren las adquisiciones de defensa convencionales. Ucrania ha construido efectivamente una industria de defensa de código abierto que itera rápidamente en diseños que se comparten a través de la red de producción, se prueban en combate de inmediato y se mejoran en el siguiente lote de producción. Esto no es una medida de emergencia temporal, sino un cambio estructural en el modelo económico militar de Ucrania que tiene implicaciones a largo plazo para la sostenibilidad de su esfuerzo militar, independientemente de los altibajos políticos de la ayuda occidental. Una Ucrania que puede producir sus propios sistemas de ataque de largo alcance, sus propios drones de reconocimiento, sus propias plataformas de guerra electrónica y su propio equipo de desminado, no depende del ciclo electoral de ningún gobierno occidental de la forma en que lo hacía en 2022. La capacidad industrial proporciona un suelo de competencia que no desaparece con un cambio de administración en Washington o una crisis política en una capital europea. Las implicaciones para el cálculo estratégico de Rusia son significativas. La apuesta de resistir más que el apoyo occidental asumía que dicho respaldo era la restricción vinculante de Ucrania, y que si el grifo se cerraba lo suficiente o por completo, la capacidad militar ucraniana se degradaría más allá del punto de resistencia efectiva. Esa suposición era plausible en 2022, pero es considerablemente menos plausible ahora. La capacidad de Ucrania para librar esta guerra se ha desacoplado parcialmente de las decisiones tomadas en las capitales extranjeras, y ese desacoplamiento se profundiza con cada mes de producción nacional continua. Para el mundo que observa desde fuera de la geografía inmediata de la guerra, esto significa que los supuestos integrados en la política de cada gobierno hacia Ucrania respecto a los plazos, el compromiso sostenible y la definición de victoria o derrota
deben actualizarse con más urgencia de la que la mayoría de los sistemas políticos toleran cómodamente. La guerra se encuentra en un punto de inflexión que difiere de lo que anticipaban incluso las proyecciones occidentales más optimistas, y los puntos de inflexión en los grandes conflictos tienden a acelerarse más allá de la capacidad de las instituciones políticas de lento movimiento para seguirles el ritmo. Para los aliados de la OTAN, implica que la pregunta de ¿qué necesita Ucrania? Está pasando de ser lo suficiente para sobrevivir a ser lo suficiente para ganar, una cuestión distinta con respuestas diferentes y pesos políticos distintos. Las capacidades retenidas por temor a la escalada se ven de otra manera cuando la línea de frente se mueve en dirección a Ucrania. Las restricciones mantenidas por miedo a provocar el uso nuclear ruso se evalúan de forma distinta cuando los avisos nucleares rusos han sido constantes y el uso nuclear no ha ocurrido. No porque el riesgo sea cero, sino porque el cálculo del riesgo cambia cuando la alternativa a proporcionar un apoyo decisivo es ver cómo una guerra que podría ganarse se estanca en un resultado negociado que deja intacto el poder militar ruso, preserva parcialmente las ganancias territoriales de Moscú y establece el precedente de que la coerción nuclear funciona. Para los socios restantes de Rusia y los países que han calibrado sus relaciones en torno a la suposición de la durabilidad estratégica rusa, las líneas ucranianas en avance son también un dato que requiere incorporación. El valor de una relación con una gran potencia es parcialmente una función de la capacidad demostrada de esa potencia para proyectar fuerza y proteger sus intereses. Una Rusia cuyas líneas de frente se colapsan no es el mismo socio geopolítico que una Rusia cuyas líneas de frente se expanden. La reevaluación está ocurriendo silenciosamente en los ministerios de Relaciones Exteriores que no lo anunciarán públicamente, y en las decisiones de adquisición que tardarán años en reflejarlo por completo, pero está ocurriendo. Existe un argumento presentado por algunos analistas serios de que lo que se observa no es un colapso, sino una retirada rusa controlada, un intercambio deliberado de espacio por tiempo y un reposicionamiento estratégico hacia líneas más cortas y defendibles que en última instancia resultarán más sostenibles que el frente extendido que Rusia ha estado tratando de mantener. Este argumento merece consideración en lugar de ser descartado porque no es absurdo. Las fuerzas rusas han demostrado la capacidad de realizar retiradas controladas antes, como la retirada de Jersón a finales de 2022, ejecutada con competencia dadas las circunstancias. La posibilidad de que lo que parece un colapso desde el exterior sea en realidad un reposicionamiento gestionado desde el interior no puede excluirse por completo, pero el argumento presenta varios problemas. Las retiradas controladas requieren un mando y control en funcionamiento, comunicaciones fiables y un movimiento coordinado de fuerzas que sigan estando en gran parte intactas y sean capaces de reasumir posiciones defensivas en la nueva línea. Los indicadores visibles desde el análisis de fuentes abiertas, la fragmentación de las comunicaciones de las unidades rusas, la pérdida de equipo durante los movimientos de retirada en lugar de antes de ellos, la evidencia de unidades que rompen el contacto sin órdenes en lugar de cumplir directrices, y la velocidad del avance ucraniano en posiciones que deberían haber sido preparadas para el relevo si la retirada fuera planificada, son los indicadores de una huida en lugar de los de un reposicionamiento gestionado. Más fundamentalmente, el argumento de que Rusia elige ceder terreno a cambio de posiciones más defendibles requiere que existan esas posiciones más defendibles hacia las cuales replegarse. En algunos sectores, el terreno detrás del frente actual proporciona una mejor geometría defensiva, pero en otros no. Y el problema más profundo con la teoría de la retirada controlada es que cada kilómetro de terreno que toma Ucrania contiene infraestructura militar rusa, como nodos de suministro, posiciones de artillería, almacenes de municiones y puestos de mando que tienen que construirse de nuevo en otro lugar, consumiendo tiempo y recursos que el sistema logístico ruso ya tiene dificultades para proporcionar. Cambiar espacio por tiempo solo funciona si el tiempo comprado se utiliza para construir algo.
Si el tiempo se consume reconstruyendo lo perdido, el balance es negativo. La línea de frente se mueve, y el movimiento es real, verificado y acelerado de formas que superan las proyecciones actualizadas de los analistas militares occidentales más comprometidos. Las razones de ese movimiento no son misteriosas, sino el resultado compuesto de la adaptación operacional ucraniana, la degradación sistémica rusa, el apoyo militar e industrial occidental, las innovaciones tácticas específicas que Ucrania ha desarrollado y los fallos institucionales concretos que Rusia no ha podido o no ha querido abordar a pesar de los años de evidencia de que llegarían a su vencimiento. Lo que ocurra a continuación es genuinamente incierto, más incierto de lo que la narrativa de la durabilidad estratégica rusa permitía a los planificadores occidentales asumir durante la mayor parte del periodo medio de la guerra. Pero una incertidumbre que corre en la dirección del avance ucraniano representa un entorno estratégico muy diferente de la incertidumbre que caracterizó al estancamiento de 2023 y principios de 2024. Algo se ha roto, y no a lo largo de las líneas que Rusia planeó, contra el ejército que Rusia esperaba enfrentar en el momento en que esperaba que sucediera. Se rompió en el lugar equivocado, en el momento equivocado, contra un oponente cuyo punto de culminación sigue retrocediendo justo más allá del horizonte, y frente a una maquinaria militar rusa que se está quedando sin formas de acercar ese horizonte. Las guerras terminan cuando una de las partes ya no puede sostener la voluntad o la capacidad de continuar. Rusia ha estado contando con que Ucrania llegaría primero a ese punto,